en la que los docentes pues siempre están y estamos allí pues pendientes y es parte de nuestra cotidianidad y de nuestro trabajo. No sé si hacemos una presentación breve, Joana, para conocer un poco el auditorio. Pues no tenemos un volumen grandísimo de personas, entonces yo creo que podríamos que cada uno nos diga o nos cuente quién es y de qué país nos acompaña. Perfecto, Guillermo. ¿Quién quiera comenzar? No sé, Alba podría ser. Claro que sí, buenos días. Mi nombre es Alba, yo trabajo en la UNA, en la Universidad en Costa Rica. Mucho gusto y muchas gracias por el taller. Perfecto, Alba, ¿y es docente de la universidad? Sí, señor, sí, en la parte del área pedagógica, en el Ah, CIDE. muy bien. Bueno, bienvenida. Podría seguir Daniel González. Si gustan, continúo. Perdón, ahora sí. Perdón. Buenos días. Daniel González de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social, también soy docente. Perfecto, Daniel, gracias. Creo que ya entró en la dinámica, creo que quería hablar Diana. Buenos días, mi nombre es Diana Cibaja. Yo soy docente, soy psicóloga, soy docente en la Facultad de Psicología en Universidad UNIBE y también en otra universidad, en la Universidad Independiente, tengo a cargo la coordinación académica. Perfecto, muy bien, Diana, gracias. Gaby. Buenos días a todos, mi nombre es Gaby Davidovich, soy docente en la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Gaby. Gustavo. Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Carazo, yo soy docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Un gusto estar por acá. Muchas gracias. A ti, Gustavo, gracias. Perfecto. Karen, por favor. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Corrales, soy investigadora del Observatorio Laboral y también docente en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Estadística. Perfecto, muy bien, Karen, bienvenida. Seguimos con Luis Esteban. Buenos días, mi nombre es Luis Esteban Hernández. Yo soy docente en la Facultad de Farmacia y de momento el decano de la facultad. Mucho gusto, de la Universidad de Costa Rica. Un gusto, decano, bienvenido. Gracias. Perfecto, gracias. Xiomara. Tienes Y el micrófono cerrado. Buenos días, mi nombre es Xiomara y trabajo para la UNIBE, la Universidad de Iberoamérica en Costa Rica. Perfecto, Xiomara, gracias, bienvenida. Gracias. nos quedaría S. Rojas, no lo identifico. Buenos días. Ah, ok, buenos días. Buenos días, mi nombre es Silvia Rojas y laboro, igual que la compañera Xiomara, para la Universidad de Iberoamérica UNIBE en Costa Rica. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que no me falta ninguno, Guillermo. Perfecto, creo que se acaba de unir Cristóbal. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, Gracias. Cristóbal, bienvenido. Eh, bueno, creo que no tengo ningún compatriota mío. Todos de Costa Rica, muy bien, me alegra mucho. Bueno, alguna presentación un poco más detallada. Soy Guillermo García, yo soy psicólogo, máster en evaluación y aseguramiento de la calidad educativa aquí en Colombia. Y mi área de trabajo se ha centrado principalmente en temas de evaluación en educación superior.
He trabajado con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, y desde hace más de 15 años con la Universidad del Rosario en temas pues siempre relacionados con evaluación estudiantil. Me centro más o generalmente trabajamos más en pruebas estandarizadas y lo que se conoce como pruebas objetivas. Sin embargo, pues desde Poliedro también trabajamos en evaluaciones de aula. Entonces, bueno, vengo a contarles aquí parte de mi experiencia que con seguridad pues ustedes ya muchos de estos temas los conocen, pero pues vamos a hacer aquí en principio una contextualización de la evaluación en educación. Posteriormente pues ya pasaremos a ahondar un poco más en este tema de los ítems. Como les decía, en cualquier momento, cuando tengan alguna inquietud, pueden hacerla al chat. Aquí estamos pendientes de ello. Bueno, entonces, arranquemos. Evaluar en educación. Si queremos tener una noción pues, de lo que es evaluación, ustedes saben, encontramos muchísimas definiciones, muchísimos enfoques, muchísimos teóricos que trabajan en el tema. Yo he querido traer aquí como unos elementos que podemos encontrar comunes en esas distintas aproximaciones. En primer lugar, y también lo decía su vicerrectora, valorar, pues, consiste perdón, evaluar consiste en valorar en términos generales, en emitir un juicio de valor sobre algo o sobre alguien, pero a partir de cierta información. Es decir, es distinto un prejuicio a una evaluación. Cuando evaluamos, hacemos esas valoraciones a partir de información particular. Para Terry Tembring, un teórico en evaluación, la evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. Y aquí encontramos un punto central en la noción de evaluación y es la toma de decisiones que pues generalmente está orientada hacia la mejora de procesos en términos generales. En este sentido, evaluar es un proceso, la evaluación es un proceso que genera información, que genera conocimiento. Este conocimiento, esta información son de carácter realimentador o retroalimentador, como lo queramos llamar, es decir, nos permite conocer y poner de manifiesto aspectos que de otra manera permanecerían ocultos. Y aquí, en términos muy generales, podemos encontrar cuatro grandes pasos o fases en este proceso. Una primera de búsqueda de indicios, donde trazamos algunas líneas de lo que queremos encontrar. Habrá obviamente una fase de registro y análisis de esa información y esos análisis nos permiten tomar o formar esos juicios de valor que terminarán pues en la toma de decisiones. Esto desde una manera muy general. Y a tener muy en cuenta, la evaluación pues toma sentido en cuanto se conciba como un proceso de intervención, donde existirán modificaciones a partir de los hallazgos de la evaluación. Es decir, evaluamos no solamente para conocer, sino que evaluamos para intervenir, para transformar, para modificar lo que tengamos que hacer a partir de los hallazgos que pues obviamente vienen de la información que se recopile. Ahora, ¿qué evaluamos y a quién evaluamos en educación? Y aquí también, en términos generales, y estos son los aspectos que comúnmente evaluamos en educación, por un lado, pues dominios disciplinares, lo que las personas saben hacer en una disciplina particular, conocimientos, lo que saben en términos generales, competencias, que ya pues es una noción un poco más amplia y más comprensiva que desde diferentes puntos de vista implica pues el conocer cosas, pero también el saber hacer cosas y también una disposición particular para hacerlo. Pues ya también existen diferentes definiciones de competencias, de pronto más adelante nos centramos en ellas, pero también capacidades extraacadémicas. Evaluamos aprendizajes
Y esto particularmente en las aulas, pues nos sentamos a evaluar qué aprendizajes se dieron, qué dominios se aprendieron, qué conocimientos se aprendieron, qué competencias se desarrollaron, qué otras capacidades se dieron en los escenarios. Y otro tipo de dimensiones que no necesariamente hacen parte de las capacidades, como intereses vocacionales y profesionales, como las disposiciones y la motivación hacia hacer determinadas tareas o hacia desenvolverse en determinados contextos. Y evaluamos no solamente estudiantes, sino que los docentes también son evaluados. Me imagino que ustedes también cuentan con sistemas de evaluación docente en el que los estudiantes son los evaluadores de sus profesores. También se evalúan a las directivas docentes. Los egresados también pueden ser evaluados y obviamente en nuestros contextos universitarios los aspirantes a ingreso a los programas de educación superior pueden ser evaluados también. Sin embargo, también tenemos otras dimensiones, otros dominios que pueden ser evaluados en educación. Evaluamos planes curriculares o modelos pedagógicos de los programas. Aquí ya pues, nos estamos desligando de las personas, ya no tenemos estudiantes, docentes o directivos, sino que tenemos los programas como objetos de evaluación, pero también las instituciones, sus proyectos educativos, los planes de desarrollo son evaluados, los recursos físicos y humanos de las instituciones se evalúan y ya a un nivel más macro, las políticas públicas educativas y el sistema general de educación. No sé cómo funciona en Costa Rica, pero en Colombia tenemos, por ejemplo, un sistema de evaluación general que es orientado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que revisa cómo es o cómo avanza el desarrollo de competencias en los estudiantes de básica primaria, en los estudiantes que terminan su educación media y también en los estudiantes que culminan su educación superior. Todo este sistema que se ha llamado el sistema Saber, pues permite dar cuenta de cómo transitan los estudiantes desde sus primeros desde sus primeros niveles de formación hasta que culminan la educación superior. Y aquí se puede ver pues cómo se van desarrollando las competencias y obviamente qué decisiones se pueden tomar al respecto para pues generar nuevas políticas públicas educativas que terminen en el mejoramiento de los procesos formativos y en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, no solamente las personas son evaluadas, sino que también evaluamos programas, instituciones, políticas y en general todo el sistema de educación. Ahora, ¿quiénes evalúan? El Estado evalúa mediante entidades específicas, los ministerios evalúan, las secretarías de educación evalúan, como les contaba hace un momento, el ICFES en Colombia evalúa, ellos diseñan toda la evaluación, la aplican, generan los resultados y a partir de allí pues se toman decisiones. Las instituciones educativas evalúan, las directivas evalúan, las unidades de evaluación en las diferentes universidades donde existen, pues tienen también allí protocolos de evaluación de aprendizajes y de evaluación de programas o evaluación de proyectos dentro de las mismas instituciones. Los docentes evalúan, es parte de su quehacer casi que cotidiano y los estudiantes evalúan también. Aquí tengo el chat. Bueno, continuamos. Bienvenida, Diana. Ahora, ¿para qué se evalúa? Tenemos algunos propósitos, hay diferentes objetivos de la evaluación. Aquí tengo algunos que son pues los más comunes que encontramos. Por un lado, para hacer diagnósticos. Y aquí, en términos de evaluación, las evaluaciones diagnósticas buscan o hacer una caracterización detallada del objeto de evaluación o identificar deficiencias, anormalidades en lo que se quiere evaluar. Generalmente, pues, en términos médicos o clínicos, el diagnóstico pues, se centra más en esta identificación de anormalidades o deficiencias, pero también podemos hablar de una evaluación diagnóstica cuando caracterizamos detalladamente el objeto de evaluación.
Y aquí pongo un ejemplo. Estudiantes que ingresan a un programa de educación superior cualquiera pueden tener una evaluación de inicio, no necesariamente de admisión, sino de inicio, que se centre en habilidades o en competencias básicas para el aprendizaje universitario. Estoy hablando de dominios como la lectura crítica, la escritura crítica, el pensamiento numérico, el dominio en una segunda lengua. Y aquí no necesariamente nos enfocamos en identificar deficiencias o normalidades, sino en hacer una caracterización muy detallada de esos dominios con los que ingresan los estudiantes. Y ahí estamos hablando de una evaluación diagnóstica sin problemas. Podemos tener propósitos pronósticos con la evaluación. Esto es predecir, anticiparnos sobre algunos fenómenos, procesos, objetos particulares. Y pongo también ejemplos. Eventualmente, todo esto que acabo de mencionar que se hace en una evaluación diagnóstica de caracterización de habilidades básicas para el aprendizaje en educación superior nos puede llevar a predecir cuál puede ser el desempeño de un estudiante particular a lo largo de su carrera. Y a partir de allí, pues tomar decisiones de fortalecimiento de esas competencias o de desarrollo de otras competencias o incluso si encontramos estudiantes con niveles altos en esas habilidades, potenciar a esos estudiantes y llevarlos a otro nivel. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que sucede en la Universidad del Rosario. Nosotros hacemos pruebas diagnósticas de ingreso. Uno de los temas que evaluamos es pensamiento numérico, razonamiento cuantitativo. em, Estudiantes que ingresan con altos niveles en pensamiento numérico cuantitativo pueden iniciar una trayectoria como monitor o tutor de otros estudiantes en temas cuantitativos en unas salas especializadas que tenemos en matemáticas, que son las salas Nash. Entonces son estudiantes que a partir de su desempeño inicial y que tienen un pronóstico de un muy buen desempeño académico, pues son llevados a otro punto. O sea, no necesariamente los estudiantes o solo se atienden a los estudiantes con bajos niveles en matemáticas para hacerles un fortalecimiento, sino que estudiantes que están en el otro extremo también pueden ser potenciados hacia otros niveles, porque sabemos que esos puntajes pronostican unos desempeños particulares. Entonces podemos tener aquí también este propósito particular. Naturalmente evaluamos con propósitos de selección. Muchas universidades, no sé si lo hagan en la Universidad de Costa Rica, aplican pruebas de admisión a los estudiantes, perdón, a los aspirantes. Aquellas personas que quieren ingresar a un programa de educación superior son evaluados y a partir de sus resultados son admitidos al programa o no. Otras universidades no lo hacen. En la Universidad del Rosario no tenemos evaluaciones de admisión. Allí se hacen más otro tipo de procesos dentro de la admisión, pero en el país tenemos universidades como la Universidad Nacional de Colombia que hace una evaluación gigante como proceso de admisión. O también podemos utilizar la evaluación para incluir algunos estudiantes en programas particulares, por ejemplo, programas de becas. Entonces, estudiantes que después de una evaluación particular obtienen unos resultados específicos pueden obtener una beca particular. Bueno, Alba nos cuenta que allí también hacen ese tipo de evaluaciones que tienen examen de admisión. Em, Pregunta aquí, ¿estos exámenes de admisión determinan si un estudiante ingresa o no? ¿Cierto? O sea, es admisión pura. ¿O es más de diagnóstico y clasificación? Admisión de entrada, perfecto. Esto cómo funciona en nuestra Universidad Nacional. Entonces conocen muy bien cómo se hace este proceso. Tenemos por otro lado la acreditación. Y aquí, en acreditación, lo que buscamos es determinar si un estudiante particular puede dar continuidad a prueba, interrumpe o ajusta su proceso. Em, Básicamente, esto es lo que hacemos
como docentes en aula, ¿cierto? En aula, a partir de unas evaluaciones o de un proceso de evaluación particular, se determina si el estudiante puede continuar, bueno, aprueba la asignatura y continúa con otra asignatura particular y con su programa, o si hay que hacer ajustes particulares en el proceso de aprendizaje del estudiante, o si se interrumpe ese proceso, si debe repetir o definitivamente hay una pérdida de cupo, por ejemplo. Esto cuando hablamos de estudiantes, pero también tenemos sistemas de evaluación macro que evalúan a los programas, por ejemplo, y se determina si cumplen con unas condiciones particulares para acreditar su continuidad, los ajustes o la interrupción. No sé si en Costa Rica sucede, en el país, en Colombia tenemos un sistema nacional de acreditación de programas. Los programas académicos deben someterse a procesos de acreditación en los que una entidad central, como es el Ministerio de Educación Nacional, determina si el programa puede continuar o debe hacer ajustes en su dinámica, en su funcionamiento para que continúe. Tenemos nosotros dos líneas, una acreditación básica, que es de registro calificado, y un proceso de acreditación de alta calidad en el que se determina es si el programa particular cumple con unos estándares más elevados de calidad, se le otorga y se hace público para que pues toda la comunidad conozca si es un programa con niveles más elevados de calidad o es un programa que cumple con los criterios básicos definidos por el ministerio. Bueno, aquí me cuentan que en Costa Rica cuentan con el SINAES, que acredita las carreras tanto en universidades privadas como públicas. Entonces, coincidimos. En nuestro país, en Colombia, se llama CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, por un lado, y por otro lado tenemos el Ministerio de Educación Nacional, que asigna los registros calificados, que son como las licencias de funcionamiento básico de los programas. Entonces, en Costa Rica está el SINAES, entonces sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Y en evaluación, en educación, perdón, desde hace algunos años ha cobrado particular relevancia las evaluaciones de impacto. Y esto básicamente lo que busca es determinar o encontrar los efectos de un plan, de un programa, de una política, etcétera, sobre una o más variables que se consideren. Otro ejemplo colombiano. Hace algunos años se diseñó un programa denominado Serpilo Paga, que era un programa estatal que financiaba estudiantes de bajos ingresos socioeconómicos en sus programas de educación superior en universidades privadas de alto nivel. Las universidades debían tener una acreditación de alta calidad. Entonces aquí estudiantes de ingresos bajos o de vulnerabilidad socioeconómica podían ingresar a universidades de alto costo financiados por el Estado. Y se hizo una evaluación del impacto de este programa sobre la calidad de vida de estos estudiantes y de sus familias pasado algún tiempo. Y se encontró que obviamente, ya creo que todos lo sabemos, pues la educación superior representa un factor importantísimo de movilidad social y las personas que acceden a educación superior, sobre todo si son de comunidades vulnerables socioeconómicamente hablando, pues tienen un desarrollo muy importante después, una vez se gradúan y comienzan pues a tener unos ingresos como profesionales en pues, las áreas en las que se formaron. Entonces, estas evaluaciones de impacto, este es un ejemplo macro, pues han cobrado particular importancia, pero también dentro de las universidades han comenzado a desarrollarse evaluaciones de impacto particulares, por ejemplo, en programas de acompañamiento estudiantil, en programas de monitores, en los que se ha observado cuál es el impacto de que un estudiante esté acompañado por ese programa o asista a sus monitorías. Se ha visto cuál es ese impacto sobre el desempeño académico y sobre la probabilidad de deserción, por ejemplo, de los estudiantes. Entonces, hoy las evaluaciones de impacto en educación han cobrado una particular importancia y bueno, pues creo que todas las universidades hemos estado
interesadas en encontrar esos impactos de nuestras acciones. Y estos son algunos propósitos de la evaluación en educación. Podemos encontrar muchos otros. Bueno, aquí tenemos en el chat también en Costa Rica. La Comisión de Rectores tiene el Estudio Nacional, que es el Observatorio de las Profesiones, que ve en el mediano plazo si las personas graduadas trabajan en la carrera que se prepararon, entre otras cosas. Esto nos dice si el mercado está saturado o no, si hay suficiencia en los diferentes campos de graduados, etcétera. Tal cual. Estas son evaluaciones de impacto que pues permiten tomar decisiones también, decisiones de continuidad de los programas, de los planes, de ajuste de los programas, de los planes también, de las políticas. Entonces, son muy importantes actualmente en educación. Ahora, ¿con qué se evalúa? Se suelen utilizar diferentes instrumentos, diferentes herramientas de evaluación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos tener instrumentos de observación directa, como registros anecdóticos o acumulativos. Anecdóticos como, por ejemplo, los diarios de campo, que pueden hacer estudiantes o profesores o cualquier otro miembro de la comunidad, diarios de campo en su labor cotidiana. Tenemos listas de chequeo, que son pues instrumentos sencillos en los que pues, se señalan o se marcan aspectos que están presentes o no en aquello que se quiera observar. Tenemos instrumentos de autoinforme, que suelen ser elaborados, diligenciados o completados por los propios evaluados, y aquí podemos tener cuestionarios abiertos o cerrados, abiertos en los que el evaluado narra lo que ha pasado, por ejemplo, cerrados en los que hay unos aspectos particulares que deben detenerse, los que deben detenerse. Lo mismo tenemos informes abiertos o guiados, entrevistas abiertas o estructuradas. Y por otro lado, tenemos los instrumentos o las herramientas de comprobación en los que ya encontramos las pruebas o test, como los queramos llamar, de diferente naturaleza. Y ya en este punto particular nos vamos a detener en un momento. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna inquietud, algún comentario adicional. Bueno, perfecto. Continuemos entonces. Bueno, tenemos la mano levantada de Diana Diana. Acosta. Sí, buenos días. Me llama la atención que dentro de las de autoinforme estén los informes como tales. O sea, si podemos llamar efectivamente como un instrumento de evaluación a un informe, cuando me parece que para evaluar hay que considerar, digamos, el criterio de las personas involucradas un poco más allá de reportar Ujú. nosotros qué fue lo que hicimos. Entonces, me queda esa duda. De hecho, justo allá vamos, un par de consideraciones, y yo creo que con esto podemos avanzar aquí en este comentario. Em, Esto, por ejemplo, ningún objeto de evaluación puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento. Entonces, podemos contar con autoinformes como una fuente particular de información, pero no como la única. ¿Sí? Es lo que hacemos, por ejemplo, en las visitas o en los procesos de autoevaluación de programas con fines de acreditación de calidad, ¿sí? Que hacen los programas. Eh, en términos generales, el proceso se basa en un informe que elabora el programa. Es un autoinforme. Entonces, ese informe está, pero de este informe debe ser complementado con otra gran cantidad de información. El informe en sí mismo no es suficiente para lograr las conclusiones de la evaluación. Entonces, Diana, muy al lugar tu observación, y de hecho, desde mi punto de vista también, uno solo de estos instrumentos no arroja la información suficiente para lograr una evaluación completa. Y es uno de los puntos que tenemos acá. Ya en un momento lo vuelvo a mencionar. Aquí tenemos
otros aspectos a tener en cuenta. Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos. Nada que hacer como evaluadores, difícilmente encontramos en el mercado un instrumento que podamos adquirir para nuestros fines de evaluación. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos como evaluadores? Construir nuestros propios instrumentos, construir nuestras propias herramientas. Esto ya lo dije, ningún objeto de evaluación puede ser abarcado con un único instrumento. Además, cada tipo de instrumento y técnica de recolección tiene ventajas y desventajas. Aquí me voy a devolver. Eh, es innegable la ventaja que puede representar o las ventajas que pueden representar tener pruebas estandarizadas que son aplicadas exactamente de la misma manera a un número muy amplio de evaluados. Y pensemos en esto, pruebas nacionales, las pruebas de salida de educación media, por ejemplo, que en Colombia contamos con ellas, no sé si en Costa Rica también, pero los estudiantes una vez terminan su educación media son evaluados por el Estado a través de pruebas estandarizadas. Aquí hay una gran ventaja y es que la prueba estandarizada la puedo aplicar en un tiempo corto a un número gigante de personas, la puedo calificar rápidamente y producir resultados que permiten comparaciones muy estándar entre los evaluados. Pero también me representa una serie de desventajas. Con pruebas estandarizadas seguramente se me escapan de la evaluación muchos dominios que podría querer observar en los evaluados, que podría eventualmente observarlo a través de una prueba, no sé, ya no ítems de selección múltiple con única respuesta, sino a través de ensayos. Pero ahora imaginemos, 100.000 estudiantes terminan la educación media en un año. Esos 100.000 estudiantes los puedo evaluar fácilmente con pruebas estandarizadas, con preguntas cerradas. Pero si a esos 100.000 estudiantes les pongo además un ensayo, pues aquí se me va a demorar muchísimo más tiempo en obtener resultados de la evaluación. Entonces siempre vamos a encontrar ventajas y desventajas en cada uno de los instrumentos que utilicemos y esto lo debemos tener claro. Esto también apunta al comentario de Diana, la idea de complementariedad entre los instrumentos que vamos a emplear. Ya que un solo instrumento es incapaz de abarcar todo lo que quiero evaluar, pues debo tener varios instrumentos que me permitan complementar la evaluación. Pero esto no implica que al tener varios instrumentos tenga una visión absolutamente completa de lo que quiero evaluar. Siempre debo considerar que cuando evalúo, estoy seleccionando algunos aspectos que quiero observar, pero no puedo evaluarlo todo. Y aquí ya me voy a ir a otro nivel, ya no en el nivel macro de las evaluaciones nacionales, sino tal vez en el nivel micro de mi asignatura, mi curso que estoy dictando como profesor. Como profesor, todo lo que hago durante el semestre, durante el periodo académico, es imposible de evaluar con totalidad, pero puedo seleccionar aquellos aspectos que son más importantes y puedo hacerlo a través de diferentes instrumentos que complementen. Aquí preguntan, ¿dónde estarían las rúbricas? Las rúbricas pueden hacer parte de aquí. Las rúbricas pueden estar ligadas a pruebas orales, a pruebas manipulativas, situacionales, computarizadas, incluso de lápiz y papel. Ya en un momento, Cristóbal, vamos a hablar particularmente de las rúbricas, de dónde pueden estar. No voy a profundizar en rúbricas, pues tenemos un taller también dedicado a rúbricas que en este momento pues, simultáneamente está corriendo. Entonces, en un momento hablaremos de las rúbricas. Aquí me cuentan pues que también tenemos en Costa Rica pruebas estandarizadas nacionales, me imagino, ¿cierto? Listo. Ya vamos por acá. Bueno, creo que esto básicamente nos complementa a esto. Pues hay muchas clasificaciones de instrumentos y la idea es incluir una variedad adecuada de instrumentos en un mismo proceso de evaluación.
Entonces, esto complementa, nos da una visión un poco más amplia, pero siempre debemos tener en cuenta que no vamos a abarcar la totalidad de aquello que queremos evaluar. Bueno, em, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna inquietud? ¿Aceleramos? ¿Vamos a buen ritmo? Ustedes me dicen. Bueno, si no hay comentarios, el silencio otorga. Entonces, seguimos. Ahora, metámonos ya en lo que hemos denominado ambientes de aprendizaje. En la Universidad del Rosario, por ejemplo, no hablamos necesariamente de cursos o asignaturas o materias. Preferimos hablar de ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje como los escenarios donde se da ese proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, que en efecto puede ser un curso, puede ser una asignatura que dictemos, pero también puede ser una rotación médica o pueden ser salidas de campo. En la universidad tenemos programas como biología en los que una asignatura denominada X se basa fundamentalmente en salidas de campo a la naturaleza, eh, a las estaciones que tenemos aquí cerca de Bogotá en diferentes climas. Entonces ellos van durante todo el semestre, hacen salidas y allí se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también pues otro tipo de cosas, como ya mencioné, las rotaciones clínicas o médicas, em, laboratorios, salidas de diferente tipo, em, aprendizajes o clases que se dictan in situ, en comunidades. Entonces aquí preferimos no hablar de las aulas o de los cursos, sino de los ambientes de aprendizaje en general, que en todo caso se va pues a prestar para evaluar. Bueno, aquí Cristóbal me pide, ¿puede reforzar los tipos de evaluación? Diagnóstica, formativa, sumativa y de autoevaluación. Em, sí, básicamente aquí como definiciones centrales y las evaluaciones pueden ser diagnósticas, formativas, sumativas o autoevaluaciones dependiendo de lo que abarca y de lo que se quiere evaluar. Yo separaría diagnóstica formativa y sumativa en un paquete, y autoevaluaciones en otro paquete, diagnósticas, evaluaciones que hacemos con el fin de conocer a profundidad o de caracterizar a profundidad aquello que queremos evaluar, que podría darse en un momento de inicio del proceso. Formativa, la evaluación pues que hacemos con fines de observar el proceso de formación. Y sumativa, pues ya cuando queremos ver los resultados del proceso. Em, Como ejemplo, en todo un programa particular, en toda una carrera de formación, nosotros podemos encontrar, y acudo nuevamente a la Universidad del Rosario, evaluaciones diagnósticas en competencias generales, evaluaciones formativas que hacemos a lo largo del proceso, en momentos particulares donde vemos cómo va el desarrollo de ciertas competencias disciplinares o la evaluación que se puede hacer dentro de un ambiente de aprendizaje particular. Sumativas, evaluaciones que se hacen al finalizar todo el proceso de formación, como las que les cuento de las pruebas saber que aplica el país cuando los estudiantes terminan su educación superior. O dentro de un curso, un examen final, un ambiente de aprendizaje, un examen final que recoge los principales temas que se abordaron durante el semestre, durante el periodo, en el que yo como evaluador no quiero ver cómo va el proceso, sino quiero ver en qué terminó el proceso, qué fue lo que finalmente aprendieron o desarrollaron los estudiantes. Y las autoevaluaciones, que nuevamente estas pueden ser muy abiertas y se le puede indicar a un estudiante, por ejemplo, que dé su percepción sobre el proceso de formación, o pueden ser muy dirigidas también. Las autoevaluaciones pueden también tener unos criterios muy establecidos para que el evaluado que está haciendo la autoevaluación se enfoque en unos criterios particulares.
Entonces, esto lo tenemos también dentro de todas estas grandes tipos y diferencias de evaluaciones. No sé, Cristóbal, si respondí la pregunta. Listo. Muy bien. Ya leí el chat, parece que sí. Listo, entonces centrémonos en nuestros ambientes de aprendizaje y ustedes ubíquense como docentes en cuáles son sus ambientes de aprendizaje. ¿Tienen una clase, tienen un curso, tienen rotaciones médicas, tienen salidas de campo? Bueno, esos son los ambientes de aprendizaje. En principio, ¿qué puedo evaluar yo? Y aquí voy a tomar un ejemplo particular para seguirlo a lo largo. Yo fui profesor, fui docente alguna vez de una materia llamada Introducción a la Psicología. Sí, y esa era mi materia y es un curso tradicional que se da en aula. Una pregunta, ¿qué puedo evaluar en los diferentes momentos del curso? ¿Qué podría evaluar? Hay diferentes objetos de evaluación, diferentes modelos, y esto depende mucho de em, el modelo pedagógico del programa o de la institución, de los modelos pedagógicos, de los modelos evaluativos que se asuman también en las instituciones y los programas. Importa mucho o puede estar en función también de mi formación particular como profesor. O sea, como profesor, pues técnicamente puedo tener una formación disciplinar de base, pero además una formación complementaria especializada en docencia. Entonces, allí aprendí ciertas cosas y tengo unas orientaciones particulares. Pero puntualmente, ¿qué podría estar evaluando? Por un lado, están las taxonomías cognitivas. ¿Sí? Aquí estas nos suelen presentar procesos cognitivos o habilidades que están involucradas en el aprendizaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Estas suelen ser jerárquicas y aquí recordemos pues algunas de ellas. Está la de Bloom, que es una de las más conocidas, creo que por todos, donde hablamos de recuerdo, conocimiento, análisis, aplicación, síntesis, evaluación, etcétera. Incluso ya se habla de creación como el proceso más complejo en un esquema jerárquico. Está la taxonomía solo de Biggs y Collis, que se basa más en, pues igual está fundamentada también en Bloom y allí se basa más en los resultados de aprendizaje. Tenemos otras taxonomías como de Anderson y Cradwell o la de Marzano y Kendall, que están muy enfocadas, muy orientadas en Bloom. De hecho, la de Marzano y Kendall es una actualización, modernización de la taxonomía de Bloom. Está la taxonomía de aprendizaje significativo de Fink, está la del conocimiento o la profundidad del conocimiento de Webb. Y podríamos encontrar otros modelos taxonómicos que nos dicen qué procesos cognitivos están involucrados en el aprendizaje y qué podría yo evaluar. Entonces, esta es una opción. Yo puedo evaluar procesos cognitivos, habilidades dentro de un modelo taxonómico. Podría evaluar competencias, que es otra mirada. Aquí hay otra orientación. Competencias como análisis crítico, resolución de problemas, búsqueda y uso de información, originalidad, iniciativa, creatividad, comunicación efectiva. Aquí puse algunas, pero el listado de competencias es tan largo como teóricos de las competencias existen. Aquí podemos hablar de competencias comportamentales, competencias disciplinares, competencias para el trabajo, competencias para la ciudadanía global. O sea, el listado es muy grande. Definiciones de competencias también tenemos muchas. Em, a mí me gusta una que es muy sintética, que utilizaba el ICFES desde hace algunos años aquí en Colombia, y es que la competencia es saber hacer en contexto. Y ahí esto implica tener unos conocimientos, tener unas habilidades, tener unas disposiciones personales particulares para desempeñarse adecuadamente en un contexto particular. Yo puedo ser muy competente para algunas cosas en un contexto, pero no tanto en otro contexto. Entonces, tenemos esas grandes definiciones de competencias que creo que ustedes también habrán discutido mucho en la universidad, en las universidades. Y
También podemos optar por los resultados de aprendizaje. Una tendencia hoy que está en boga. Muchas universidades están asumiendo los resultados de aprendizaje como los derroteros, los resultados de aprendizaje, pues en términos generales los entendemos como lo que se espera que un estudiante sepa, valore o haga al final de un curso o de un programa particular. Em, Ejemplo nuevamente en la Universidad del Rosario. Hoy ya la gran mayoría de nuestros programas académicos están diseñados en torno a resultados de aprendizaje, entonces se determinan unos resultados para el programa en general, pero también cada uno de los cursos de las asignaturas debe tener explícitos unos resultados de aprendizaje particulares para ese curso puntual, que deben estar obviamente alineados con los resultados de aprendizaje del programa. O sea, los resultados de aprendizaje de mi asignatura deben desarrollar un resultado o más de un resultado de aprendizaje del programa. Em, es una tendencia, no sé, en la Universidad de Costa Rica, de Costa Rica, bajo qué enfoque estén trabajando sus modelos, si es un enfoque de competencias o si ya están en resultados de aprendizaje. No sé si alguien me cuenta aquí. ¿Nadie se anima? O sus asignaturas, sus asignaturas, ¿cómo están diseñadas? ¿Qué esperan? ¿En objetivos? ¿En el desarrollo de temas? Permiso, sí, yo, Sí, yo bacano. creo particularmente que en la UCR lo que tenemos más es resultado de aprendizajes, que va más por objetivos. Aquí con Ujú, la lectura que haces de cómo comprobar qué es lo que el estudiante podrá hacer al final del curso, a veces los programas están redactados en ese sentido. Al finalizar este curso, el estudiante podrá conocer ujú, los conceptos generales sobre X cosa. Podrá desarrollar tal. A veces sí, creo que por esos objetivos, el objetivo puede estar redactado tal vez como adquirir una competencia, pero no, que yo conozca, o al menos hablo de la nuestra, me parece, y me corrige el doctor Carazo, pero yo creo que nosotros, que estamos en la misma facultad, va más por resultados de aprendizaje, puesto que la competencia en ocasiones es algo como más integral formativo y requiere más tiempo, pero al menos ujú. los programas están formulados más por objetivos, aunque hay como una, no diría una combinación, pero a veces el objetivo lo podríamos ver como que es una parte de esa gran competencia que adquiere el estudiante al final, o sea, un pensamiento crítico o un pensamiento creativo, ¿verdad? Pero no es una sola tarea la que le compone todo esa Sí, formación. perfecto. Sí, seguramente están orientados hacia allá cuando en la universidad comenzó a hacerse la migración hacia resultados de aprendizaje, cuando nos dimos cuenta, pues fue muy fácil porque en términos generales ya esos objetivos que se estaban planteando en los cursos y en los programas, pues podrían alinearse y redactarse en términos de resultados de aprendizaje. Entonces seguramente también ustedes están en esa línea. Em, Diana nos dice que en la escuela manejan ambos, tanto los resultados de aprendizaje como por competencias, que también es algo común. Se define qué competencia se quiere desarrollar, pero como decía el decano, muchas veces las definiciones son muy etéreas, son muy globales y se operacionalizan a través de los resultados de aprendizaje. Entonces, si yo espero que una competencia sea el análisis crítico de, bueno, pues qué significa analizar críticamente en términos que puedan ser verificables y de alguna manera evaluables, que es la idea de los resultados de aprendizaje, que se puedan evaluar fácilmente. Entonces, bueno, esto es en general lo que podríamos evaluar dentro de un curso. Ahora, a través de qué podemos hacerlo. Pues, me devuelvo a esta, ya habíamos visto las de observación, las de autoinforme, que pueden ser un poco complejas porque nos dan información que es relevante desde el punto de vista cualitativo, pero que eventualmente no nos permiten llegar a unos objetivos particulares o mejor a unas dinámicas particulares que son, por ejemplo, las calificaciones en notas en una escala cuantitativa.
Nuevamente, no sé cómo lo manejen en la Universidad de Costa Rica. Ustedes tienen un sistema de notas que deben reportar de cada estudiante, me imagino, ¿cierto? Al finalizar el curso, en Colombia nuestro sistema para educación superior es de 0 a 5. El estudiante que tiene 3 puntos aprueba la asignatura, el que no, pues debe repetirla, el que tiene 5, pues fue el que tuvo excelencia en su clase. Aquí las calificaciones son de 0 a 10 y se aprueba con 7. Estamos casi parecidos, pues si se hace una transformación. Entonces tenemos que cumplir con eso y muchas veces la mejor manera de hacerlo es pues utilizar nuestros instrumentos de comprobación, que son las pruebas o los test. Y aquí tenemos diferentes tipos. Generalmente cuando uno menciona la palabra test o la palabra prueba, lo primero que se viene a la cabeza es la prueba estandarizada con preguntas cerradas y hoja de respuestas que el estudiante debe marcar una o dos opciones no más. Eh, Son pruebas, en efecto, pero no son todos los tipos de pruebas. Aquí podemos incluir en estas pruebas o test, y esto es por modalidad de aplicación, pruebas orales. Una sustentación podría considerarse una prueba oral. Pruebas de lápiz y papel, que estos son los impresos. ¿Sí? Y en la de marcación, en una hoja de respuestas o en el mismo cuadernillo, pues esta es una prueba de lápiz y papel, pero también en la que el estudiante tiene que redactar un pequeño párrafo. Los quizzes son pruebas de lápiz y papel. Se lanza una pregunta y el estudiante debe hacerlo. Tenemos pruebas manipulativas. En las pruebas manipulativas, el evaluado debe manipular un objeto, una serie de materiales, por ejemplo, para ofrecer la respuesta. Aquí pensemos en, no sé, el manejo de un torno, que es un aparato, o el manejo adecuado de un microscopio electrónico. Si dentro de mis resultados de aprendizaje en un curso de microbiología, por ejemplo, en primer semestre está que el estudiante aprenda a manejar el microscopio electrónico, yo puedo hacerlo a través de un test manipulativo. O sea, es una prueba. Pruebas situacionales en las que expongo al evaluado a una situación controlada que simula la vida real. Cámara de GESEL, estudiante, usted va a ser de psicólogo clínico, va a llegar un consultante falso, usted sabe que es un actor, pero resuelva la situación, observo desde atrás, esta es una prueba situacional. O computarizados, que son test que se aplican a través de computadores. No necesariamente es la prueba o el parcial que lo aplico a través de Moodle o a través de un sistema LMS. Cuando hablamos de pruebas computarizadas, pensamos mucho en pruebas que se diseñan para ser resueltas solamente a través de un computador. Por ejemplo, pruebas de precisión manipulativa también. Le pongo que maneje un joystick en una mano, otro joystick en otra, como las pruebas de conducción previas a dar la licencia de conducción, que uno tiene que manejar allí un par de aparaticos. No es una prueba manipulativa porque pues en la vida real yo no estoy manejando estos joysticks, sino que voy en un carro de verdad, sino que es una prueba que se aplica solamente por computador. Esto no lo puedo hacer a través de una prueba impresa, de una prueba oral. No es una prueba situacional, sino que es completamente computarizada. Entonces tenemos estas, pero en últimas, ¿qué es lo que las convierte en un test o en una prueba? Que arrojan puntuaciones, arrojan valores numéricos que puedo trabajar matemáticamente y estadísticamente, obviamente. Entonces, la sustentación puede tener una nota cuantitativa. El quiz o la prueba estandarizada de opción múltiple con única respuesta puede tener unas puntuaciones. La prueba manipulativa, el manejo del microscopio electrónico, la situación en la cámara de GESEL, esta prueba computarizada, todas ellas pueden arrojar puntuaciones que me permiten trabajar en una escala. Y pensemos en nuestra escala de 0 a 10 dentro de la asignatura o del ambiente de aprendizaje. Nos vamos a dedicar en esas y son de los ítems de los que vamos a hablar. Estas pruebas suelen estar compuestas por ítem. Y de hecho, ítem, la traducción directa sería elemento.
¿sí? Es nuestra unidad básica de medida o de evaluación. Son los elementos constitutivos de un test. El ítem se considera un estímulo o un reactivo porque el evaluado da una respuesta ante el ítem. La respuesta puede ser escribir algo, la respuesta puede ser marcar algo, la respuesta puede ser representar algo particular. Entonces lo consideramos un estímulo. Todo estímulo genera una respuesta, todo ítem genera una respuesta. Incluso podríamos decir que dejar en blanco una pregunta ya fue su respuesta. ¿Sí? Cuando tenemos parciales o exámenes con preguntas de opción múltiple y contestó las 4 primeras, dejó vacía la quinta y la sexta en adelante la respondió, esa quinta, esa omisión es una respuesta. O sea, él decidió de alguna manera, el evaluado, no marcar aquí nada o no escribir nada. Entonces, siempre van a ser estímulos que generan respuestas. Y tenemos una gran clasificación de los ítems en función del tipo de respuesta que ofrece el evaluado. Y aquí hablamos de ítems de elección, ítems de construcción e ítems de presentación. Los de elección, bueno, en un momento voy a detallar cada uno de ellos, pero pensemos en estos 3 particularmente. Ahora, ¿qué encontramos en los ítems? Todos los ítems, y pensando en esas pruebas como puntuación, todos los ítems tienen una puntuación, que es la valoración o la calificación de la respuesta ofrecida. Esa puntuación puede ser dicótoma, unos y ceros, o la valoración de correcto o incorrecto, dicótoma porque tiene 2 valores. Puede ser 1 y 0, puede ser 0 y 5, puede ser 0 y 10, o sea, no importa, no tiene que ser 0 y 1 siempre. Puede tener cualquier otro valor, pero siempre van a ser 2. O esa puntuación puede ser politómica o de crédito parcial, donde tenemos diferentes grados de valor. Y aquí sí pensemos en un quiz que puede tener una puntuación de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluso si manejan decimales 7.6, aquí ya tenemos un continuo de más de 2 valores. Y esos son puntuaciones politómicas. Todos los ítems tienen una dificultad. Y la dificultad remite a la exigencia que hace el ítem para ser acertado. Aquí el acierto es responderlo correctamente. Hay ítems más fáciles, hay ítems más difíciles, hay ítems que exigen más, hay ítems que exigen menos. Hay diferentes formas de graduar la dificultad. Una de ellas, desde la teoría clásica de los tests, la dificultad equivale a la proporción de sujetos que aciertan un ítem del total de sujetos que lo abordan. Esto es, entre más sujetos acierten el ítem, más fácil es. O sea, si tengo 30 estudiantes, de los 30 estudiantes, 28 acertaron el ítem, lo contestaron correctamente, es un ítem fácil. Si tengo otro ítem y de los 28, 3 lo acertaron o lo contestaron correctamente, es un ítem difícil. Entonces es una noción más estadística de distribución de la respuesta. Pero hay otras teorías, como la teoría de respuesta al ítem, que hace otro tipo de análisis y aquí lo que da la dificultad es el nivel de competencia necesaria para tener una alta probabilidad de acierto. Entonces, un ítem difícil es el que exige un altísimo nivel de competencia para que la probabilidad de acertar sea alta. O sea, no nos vamos a detener aquí en cuestiones técnicas, pero en últimas, la dificultad, otra vez, remite a la exigencia del ítem para ser contestado correctamente, para ser acertado. Entonces, los ítems tienen puntuación, dificultad y discriminación. Y la discriminación se relaciona con el poder que tiene el ítem para distinguir a los evaluados con altos y con bajos puntajes en toda la prueba. Y pensemos en un parcial de 10 preguntas. Aquí yo espero que el estudiante que más sabe, pues acierte todos los ítems. Si tengo un ítem particular que es acertado en su mayoría por los estudiantes que más saben, pues es un ítem que discrimina adecuadamente. Pero si tengo un ítem que es fallado en su mayoría por los estudiantes que más saben o acertado en su mayoría por los estudiantes que menos saben, pues es un ítem que no está discriminando adecuadamente. ¿Que por qué no discrimina? Puede tener alguna falla en la construcción, que es lo que vamos a ver en un momento.
Entonces, estos son los tres elementos centrales de un ítem: puntuación, dificultad y discriminación. Ahora, metámonos ahora sí en los tipos de ítems. Y aquí sí, todos estos tipos de ítems van a tener estas particularidades. Tenemos, por un lado, los ítems de elección. Y aquí, su nombre lo indica, estos son ítems en los que el evaluado elige, selecciona una opción, o mejor, o selecciona su respuesta dentro de un grupo de opciones que le doy, un grupo cerrado que le doy. Es lo que llamamos los ítems cerrados o ítems de elección. Y aquí cada una de las opciones tiene un valor específico. Ese valor puede ser 1 o 0 o crédito parcial, o sea, tiene su puntuación. Y tenemos por otro lado los ítems de construcción y de presentación. En los ítems de construcción, el evaluado tiene que elaborar la respuesta. Y aquí pensemos en el quiz o pensemos en un ensayo. Y en ambos casos, si son pruebas muy distintas, el quiz muy corto, el ensayo ya mucho más largo, en ambos casos el evaluado tiene que elaborar su respuesta. Pero puede ser cualquier respuesta, o sea, yo no le doy un pool de opciones. Yo le puedo preguntar, no sé, sobre los principales logros de Simón Bolívar en un periodo de tiempo particular. Y él puede echar su cuento sobre la Segunda Guerra Mundial. Puede hacerlo. Está completamente abierto. ¿Sí? Esos son los de construcción. Y los de presentación implican más una respuesta de tipo físico. ¿Sí? Ya más de tipo corporal. Y pensemos aquí nuevamente, el juego de rol en la cámara de Gesell. Usted es el psicólogo clínico y este es su paciente, que es un actor. Represente aquí las respuestas. O en las pruebas manipulativas de las que hablamos. Este es el microscopio electrónico. Muéstreme cómo se utiliza. Ahí el evaluado tiene que representar su respuesta. En ambos casos, tanto en los ítems de construcción como en los de presentación, deben existir unos parámetros claros de calificación, que es lo que solemos llamar rúbricas. En estos parámetros claros de calificación se establece un sistema de puntos que se otorgan en función de las características de la respuesta que ofrece el evaluado. Entonces, esta es la primera gran división. Centrémonos ahora en los ítems de elección. Y pensemos en los ítems de elección como los que más conocemos, de selección múltiple con única respuesta. Siempre tenemos para esos ítems unas instrucciones, que son las recomendaciones o pasos que le dicen al evaluado cómo proceder para responder la pregunta. Muchas veces damos por hecho esa instrucción en este tipo de ítems, pero lo ideal sería: a continuación encuentra una serie de preguntas, para cada una seleccione una opción, la que considere correcta, o X. ¿Sí? Esto generalmente no lo hacemos, los estudiantes saben cómo responder a estos tipos de ítems, pero en las pruebas nacionales, por ejemplo, siempre vamos a encontrar esas instrucciones. El enunciado. El enunciado ya es el problema, la pregunta o la tarea que debe resolver el evaluado. El enunciado es lo que generalmente llamamos la pregunta. Y tenemos, por otro lado, las opciones de respuesta, que es el grupo de alternativas que le ofrezco al evaluado para que elija de ellas una. Y esta es la estructura general de cualquier ítem de elección. Entonces, tenemos las instrucciones, esta obviémoslas un poco, pero siempre tenemos enunciado y opciones de respuesta. La clave es la opción de respuesta correcta o la que más vale en los ítems politómicos o de crédito parcial. Y los que no son clave, o las opciones que no son clave, los denominamos distractores. Entonces vean que no las llamamos respuestas incorrectas, sino distractores. Los distractores tienen una función puntual y es distraer al que no sabe. El evaluado que sabe tendrá que marcar la clave, la opción correcta. Pero el que no sabe
debe sentirse atraído también, tanto por la clave, pero también por las opciones incorrectas, por los distractores. Y en este caso, tanto enunciados como opciones de respuesta pueden ser preguntas, gráficos, tablas, frases incompletas. Aquí puedo jugar mucho con todos los tipos de información. Bueno, voy a acelerar un poco porque el tiempo se nos está pasando. Ahora, los ítems de construcción. Estos son los de escribir, digámoslo así. Aquí tenemos el enunciado, que es el que ofrece la pregunta, el problema o la tarea que se debe responder. Y aquí no tenemos opciones de respuesta, pero tenemos criterios de calificación o de puntuación. Y esta es la tabla que establece los elementos que debe tener la respuesta, las rúbricas. Y en la rúbrica se relaciona los elementos de la respuesta con las puntuaciones. Esas puntuaciones pueden ser dicótomas o de crédito parcial. Una estructura parecida tienen los de presentación. Los de presentación pues no hay un enunciado, sino hay unas instrucciones. Ofrece la tarea a resolver o la actividad a realizar. La instrucción puede ser oral, puede ser escrita, preferiblemente escrita. Entonces, bueno, frente al microscopio electrónico, haga esto. Ahí está explícito en la instrucción. Y los criterios de calificación funcionan igual que con los ítems de construcción. Son las rúbricas, es lo que relaciona los elementos de la respuesta con las puntuaciones. Una mirada rápida a los ítems de elección. La clasificación que hoy más se utiliza o los ítems más frecuentemente utilizados. Los de selección múltiple con única respuesta. Tenemos el enunciado, 3 o más opciones de respuesta, pero solamente una de ellas responde correctamente. Es decir, tenemos clave única. Aquí pueden ser mutuamente excluyentes. Sí, cosas como, dentro de los efectos de la cafeína encontramos que A, incrementa los niveles de atención, B, disminuye los niveles de atención. Aquí pueden ser mutuamente excluyentes porque es la una o la otra, ¿sí? Y ahí vendrán las opciones C y D también. Aquí se permite esto. Son, creo que, los que más se utilizan en términos generales cuando hablamos de ítems de elección. Los de selección múltiple con múltiple respuesta. Aquí tenemos el enunciado, que tenemos 4, generalmente opciones de respuesta identificadas con números. Aquí la combinación de esas opciones son la que dan la respuesta correcta. Obviamente no deben ser mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque la idea es que las combinaciones se permitan y encontramos diferentes estructuras. ¿Sí? Aquí podemos tener una. Las instrucciones pueden ser así. Marque A si son las opciones 1 y 2 las correctas. B si es 2 y 3, 3 y 4, 1 y 4. Aquí vemos las diferentes combinaciones que pueden darse. Hay otros que tienen combinaciones un poco más complejas, como esto. Marque A si las opciones 1, 2 y 3 son correctas. B si es 1 y 3. C si es 2 y 4. D si es solo 4 o E si son todas. En muchas ocasiones la opción D no se utiliza, porque si voy a tener un ítem con de múltiple respuesta, con una sola respuesta correcta, pues es uno de única respuesta, conviértalo a uno de única respuesta. Entonces esta opción muchas veces no se utiliza. Y hay otras alternativas que son interesantes en las que tenemos solo 3 alternativas, no 4 sino 3. Entonces marqué A si son las opciones 1, 2 y 3, marqué B si son 1 y 2, C si son 2 y 3 y D si son 1 y 3. Hasta aquí, ¿han utilizado ustedes en sus evaluaciones ítems de opción múltiple con múltiple respuesta? Y nos dicen que hay lugares en Costa Rica que no permiten este tipo de pregunta, la de selección múltiple con múltiple respuesta. Tiene que ver con que confunde mucho al estudiante y no logra discriminar. Interesante esto. ¿Y por qué no la permiten? ¿Por el hecho de confundir?
Yo no recuerdo exactamente los argumentos, no es en la universidad que yo trabajo Ujú. actualmente, pero yo trabajé en otra universidad donde teníamos ciertas, pues no quiero decir prohibiciones, ¿verdad? Pero nos aconsejaban hacer cierto tipo Restricciones. de preguntas y no nos permitían hacer otro tipo de preguntas para carreras que no son posgrado, sino grado. Mm, En general no nos permitían, por ejemplo, falso verdadero por el 50-50% que hay de acertar sí, por azar y no porque la persona sabía algo. Y muchas de mis preguntas, yo tenía un banco de preguntas muy, muy grandes de selección múltiple con múltiple respuesta. Es una pregunta que a mí me gusta muchísimo. Yo prefiero ah, esta a la selección única con 4 palabras ahí. Sobre todo para la parte que yo doy de microbiología de alimentos. Entonces es muy bonito decir ahí, con respecto al deterioro de los granos y cereales, se puede afirmar que ABCD, y entonces vemos cuáles son correctas y cuáles no. ujú, Me permitía evaluar muy bien cada tema y la universidad, ¿verdad? Con los profesionales que tenían ahí a nivel de educación y pedagogía, nos eliminaron estas preguntas y nos dijeron que tenía que ser solo selección única, la regular, la de las 4 ujú, opciones, y ujú. marcó solo una. No sé en realidad cuál fue la razón exacta. Yo recuerdo algo que decían que confundía mucho al estudiante este tipo de pregunta, pero bueno, a mí, por lo menos a nivel personal, me limitó mucho en cuanto a cómo podía preguntar. Eran grupos muy, muy grandes donde no podemos hacer ensayos, no podemos hacer grandes preguntas de desarrollo y de otro tipo de ítems porque son 120 estudiantes al mismo tiempo, ¿verdad? Y nosotros Ujú. mismos calificamos esos exámenes, entonces yo no puedo ponerlos a escribir ensayos de 1000 palabras o casos de análisis muy prolongados porque en cuestión de una semana tengo que calificar esos 120 evaluaciones. Claro, claro. Ahora, aquí algo a tener en cuenta, la complejidad de lo que estoy evaluando debe darse por el contenido que estoy evaluando y no por la estructura de la pregunta. Ahora, las preguntas de múltiple respuesta suelen ser muy útiles cuando tenemos contenidos en los que hay múltiples factores que combinados dan la respuesta correcta. Los de única son útiles, por ejemplo, cuando tengo fechas, nombres, o sea, información muy precisa que tiene una sola opción válida. Y los de múltiple, pues pueden ser un poco más complejos para los evaluados, pero de hecho tienen mejor discriminación. Es decir, quienes las aciertan suelen ser quienes mejor tienen elaborado el concepto o el aprendizaje o lo que estamos evaluando. Eh, Lástima que no las pueden utilizar porque pueden representar una muy buena utilidad. Y estas que les estoy mostrando de solamente 3 opciones suelen ser, de hecho, mejores desde el punto de vista técnico. Tienen una mejor discriminación y tienen una mayor facilidad de construcción. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo llamo el síndrome del tercer distractor. Uno construye el ítem, el enunciado. Tiene la respuesta correcta y le sale fácil. Tiene el primer distractor y sale. El segundo distractor sale un poquito más complejo, pero encontrar el tercero es mucho más difícil. Cuando tenemos 3 opciones, creo que se construye más fácil y pueden ser ítems que funcionen muy bien. Esto los hemos probado internamente y están funcionando chévere. No hemos publicado nada todavía, pero en algún momento publicaremos el funcionamiento de estos ítems con 3 opciones. Bueno, em, otros de estos, ya los mencionó Gaby, los ítems de falso verdadero, que están un poquito más adelante. Estos ítems de relación que también los conocemos como de columnas o de apareamiento. Aquí la idea es que el evaluado pues relacione una opción de una columna con otra opción de otra columna. Aquí como ustedes ven tengo 6 elementos en una y 7 en otro. Esto siempre para evitar que la última relación se haga por descarte, o sea, que igual tenga que hacerse un trabajo allí de asociación. Los de falso verdadero tenemos pues una afirmación, el evaluado debe valorarla como verdadera o falsa. Importante que esa afirmación contenga una sola idea y que no esté sujeta a debate, ¿sí? Que sea claramente falsa o claramente verdadera. Y son los que más se utilizan hoy. Antes se utilizaban otros tipos de ítems de elección que sí representaban mucha complejidad
Ya, por lo menos en Colombia, estos son los 3 tipos que más estamos utilizando. A Cristóbal le recomendaron usar selección única, no falso verdadero, respuesta corta de desarrollo. En efecto, es más práctico. El de única respuesta es más práctico en todo sentido, en la calificación, en la aplicación, en la construcción, incluso para el evaluado también. Eh, pero lo que hablábamos hace un momento, la complementariedad. O sea, podemos utilizar diferentes estrategias para complementar la evaluación. Ahora, tenemos estos que son de elección, pero también están los de construcción de respuesta. Aquí recordemos que la idea es que el evaluado escriba o ofrezca la respuesta. Aquí pues se presenta el problema, este enunciado debe explicitar todos los elementos que se tendrán en cuenta en la evaluación y ofrecer toda la información necesaria para resolver el enunciado. La rúbrica, como les digo, hay un taller paralelo sobre rúbricas, pero en general, pues presenta el sistema de puntuación que relaciona lo que se busca en la respuesta con los puntos que se asignan. Estos puntos o esta puntuación puede ser dicótoma de crédito parcial. Importante, solo se valoran los elementos exigidos en el enunciado, es decir, en la rúbrica no pueden existir elementos que no se estén pidiendo explícitamente en el enunciado y se asigna puntos a todo lo que se exige. ¿Sí? Es decir, todo lo que voy a puntuar tiene que exigirse y todo lo que exijo tiene que puntearse. Se puede ponderar, ¿sí? Se pueden dar valores diferenciales a los diferentes elementos de la respuesta o dar los mismos puntos a todos a los valores que están allí, a todos los elementos que están allí. ¿Cómo pueden ser estos ítems? ¿O qué pueden exigir? Elementos puntuales como nombres, fechas, lugares, aquí algo muy corto, definiciones, ejemplos o aplicaciones reales, la resolución de ejercicios matemáticos, estadísticos, etcétera, relacionar conceptos, teorías, aquí ya comienza a complejizarse un poco. Puedo exigir propuestas, vías de acción más complejo, conclusiones, interpretaciones, diagnósticos, todos estos resultados de análisis de casos puedo em, evaluarlos a través de este tipo de ítems y ya también mucho más complejo, síntesis, resúmenes, reseñas. Esto puede exigir la respuesta. Y pues tenemos básicamente 2 grandes tipos de ítems de construcción, los de respuesta breve, en los que pues de forma muy corta el evaluado da su respuesta con una palabra, un término, una oración, un párrafo. Si es más grande ya se convierte en un ítem de ensayo. El ítem de ensayo pues exige mayor profundidad en la demostración, requiere integración de información, creación propia del examinado, requiere un plan de redacción particular, exige todo esto, recuerdo, organización, planeación, capacidad de redacción y obviamente necesita una rúbrica, un sistema de calificación mucho más complejo. Entonces pensemos aquí en el ensayo de 4 o 5 páginas y en estos de respuesta breve el quiz. Entonces, son muy distintos y requieren pues sistemas de calificación diferentes. En las pruebas de presentación, ya lo dijimos, pues hay unas instrucciones que se le presentan al evaluado, preferiblemente de forma escrita. Están los elementos centrales que se van a tener en cuenta en la evaluación. Eh, Está la rúbrica también de calificación que relaciona pues cada uno de los elementos de la respuesta con puntuaciones. Y aquí podemos tener situaciones simuladas, juegos de rol, operación de aparatos, de instrumentos, sustentaciones orales, se considera una prueba de presentación, exposiciones, debates o demostraciones in situ, que aquí pues esto es muy común en la formación médica, todo lo que se hace en las revistas, bueno, aquí se llaman así en las mañanas que los estudiantes van con cada uno de sus pacientes y los observa su profesor médico tutor. Estas son demostraciones in situ, están pasando realmente, no son simulaciones, las simulaciones son otra cosa, aquí son demostraciones reales. Esto ya lo dije también, pues la rúbrica debe tener todas las especificaciones del caso. Listo. Voy a pasar muy rápidamente por aquí, ya en 5 minutos se nos cierra la sala. Quería que pudiéramos revisar algunos ítems que ustedes tuvieran, pero no creo que nos dé el tiempo, pero sí revisemos los aspectos
¿Qué hacen a un buen ítem? ¿Cómo es un buen ítem? Un buen ítem, o mejor, aquí antes de eso, algunas consideraciones. Debemos ofrecer todos los elementos para que se pueda resolver el ítem. Sí, debemos darles el contexto, ubicar al evaluado en el contenido, el área de evaluación. Las opciones de respuesta no deben dar pistas sobre la opción correcta, pero tampoco deben inducir a una marcación incorrecta. Generalmente o bueno, a veces encontramos en los enunciados palabras que son muy particulares que están también en las opciones de respuesta. Esa opción puede ser muy atractiva para el evaluado, puede ser la correcta, entonces ahí estoy facilitando la marcación de la clave, o puede ser incorrecta y estoy induciendo a una opción incorrecta. La idea es que las opciones o alternativas de respuesta tengan una longitud parecida. Hay que evitar frases muy largas o muy cortas. Los distractores y la clave deben tener el mismo grado de especificidad o complejidad. Generalmente, o un error común en la construcción de este tipo de ítems es que la clave o la opción correcta tiene una redacción más compleja, tiene un contenido más complejo, es mucho más completa que los distractores, entonces eso la hace muy atractiva y pues hace que las personas que no sepan la marquen. Esto ya lo dije, bueno, preferiblemente no incluir en las opciones de respuesta palabras que están en el enunciado. Em, Esto también es importante tener en cuenta. La extensión de las opciones de respuesta no debe superar a la del enunciado. La idea es que las opciones complementen el enunciado. A veces uno encuentra el enunciado en 4 palabras y cada opción de respuesta tiene 3 renglones. Esto es muy difícil para el evaluado. Lo ideal también es que el evaluado pueda contrastar la información de las 4 opciones a simple vista, que lo puede hacer fácilmente. Tenemos no incluir opciones o alternativas de respuesta ilógicas, descontextualizadas o humorísticas. Esto hace que un ítem con 4 opciones de respuesta se convierta en uno con 3 y aquí pues incrementa la probabilidad de acierto al azar. Cuando yo tengo 4 opciones de respuesta y el evaluado marca al azar, tiene un 25% de probabilidad de acierto. Si tengo 3 opciones, le sube a un 33% de probabilidad de acierto. Entonces la idea es que esto no suceda. Bueno, no sobra decirlo, cuidar normas ortográficas o de estilo. Los ítems no deben estar encadenados. ¿Esto qué implica? En una misma prueba, si yo tengo una pregunta, un ítem que pide el diagnóstico, el siguiente pide el tratamiento y el siguiente pide el pronóstico. Si yo fallé el diagnóstico, muy probablemente falle con el tratamiento y falle en la siguiente. Aquí hay un encadenamiento, pero puede que el tratamiento que marqué sea correcto para el diagnóstico que marqué. O sea, erré solamente uno, pero en cadena pierdo las 3. La idea es que esto no suceda, ¿sí? Que cada ítem sea una unidad independiente de evaluación. Los ítems no deben ser largos en exceso. Cuando tengo ítems muy largos, el evaluado se confunde, tiene que leerlo varias veces, se demora y suele fallar. Los ítems deben evaluar un solo aspecto, una sola cosa. Yo no puedo pretender que un ítem evalúe 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Tiene que ser muy puntual. Debe ser pertinente, es decir, que estén ajustados al objeto de evaluación. Deben ser relevantes, es decir, que sean útiles para la evaluación, que sean importantes en la evaluación. Esto nos lleva a esto. Tenemos que evitar la trivialidad, preguntar cosas triviales. Me va a cerrar la sala, pero creo que vamos a alcanzar. Un ítem debe ser comprendido en la primera lectura. Puede que el evaluado no sepa cuál es la respuesta correcta, pero entendió lo que se le pide en la primera lectura. Si tiene que leer 2 o 3 veces, ya tengo una falla acá. Debemos evitar la ambigüedad. Es decir, un ítem debe ser entendido igual por todos los evaluados. No sé si les ha pasado en un proceso de realimentación que alguien dice, no, profe, pero es que yo entendí otra cosa. Y otro dice, sí, yo entendí otra cosa. Aquí ya hay un problema de ambigüedad. Si todos deben entender lo mismo, así no sepan cuál es la respuesta correcta. Debe tener opciones de respuesta que correspondan gramaticalmente con el enunciado. Esto sí es un asunto de redacción y estilo. Debe ser preciso en todas sus partes. Evitar connotaciones religiosas, partidistas, sexistas o culturales. Evitar ese tipo de cargas.
Evitar en la medida de lo posible los no, los nunca, los excepto. Esas negaciones suelen representar una dificultad mayor. Y si es necesario incluirlo, resaltado, ya sea en mayúscula, ya sea en negrilla. Tener una alternativa o respuesta correcta. La opción ninguna de las anteriores está completamente proscrita. No la utilicemos. La idea es que el evaluado encuentre siempre la respuesta correcta. Si yo les pregunto, ¿fue un presidente norteamericano, Simón Bolívar, José San Martín, Fidel Castro y Mikhail Gorbachev? Ninguna de las anteriores. La correcta es ninguna de las anteriores. Pero, ¿sabe el evaluado cuál fue un presidente norteamericano? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, la opción ninguna de las anteriores no es una buena opción.